Ujú. Bueno, les decía entonces que el tema de respuesta en frecuencia es muy importante para saber en qué espectro frecuencial funciona un circuito electrónico. Dicho circuito electrónico considera el análisis en frecuencia, ya sea activo o pasivo o una combinación de los dos. Ustedes en este momento están llevando el curso de elementos activos en el cual ustedes analizan dispositivos que no son exactamente lineales o que en términos generales no se consideran de comportamiento lineal, como lo son los elementos activos, transistores, diodos, triacs, todo este tipo de dispositivos que nosotros sabemos que no son exactamente lineales. Pueden tener una zona lineal, pero no necesariamente se consideran un dispositivo lineal. Ahora bien, un circuito que está compuesto normalmente de dispositivos pasivos y activos tiene una respuesta en frecuencia definida. Eso es lo que queremos analizar en este capítulo. En este capítulo queremos ver cómo podemos hacer un análisis de respuesta en frecuencia para un circuito X, un circuito dado. Entonces, para ello, la regla más importante es mantener, como se observa en pantalla, la amplitud de una señal, ya sea de tensión eléctrica o de corriente eléctrica, constante, sin variar ningún otro parámetro eléctrico del circuito. ¿Ok? Entonces, con eso vamos a obtener una respuesta en el tiempo que luego vamos a trasladar a una respuesta en frecuencia que nos describe cómo se comporta dicho circuito ante variaciones de frecuencia, por decirlo así, en el dominio frecuencial. ¿Okay? Esto nos va a dar entonces una descripción completa del estado estable como una función de la frecuencia. Entonces ya con esto nosotros sabemos que sea la que sea que obtengamos como función, ¿verdad? Aquí vamos a obtener lo que sea, digamos, una función de la frecuencia, pero normalmente nosotros no utilizamos la f de frecuencia porque la que se utiliza aquí es la frecuencia angular, que es W, ¿verdad? Entonces tendremos una respuesta dada en radianes por segundo, ¿verdad? Que es la unidad de ingeniería de la frecuencia angular. ¿Ok? Entonces, ahora lo importante aquí es que entendamos dicho fenómeno, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos que siempre que queramos saber cómo se comporta dicho elemento, pues necesitamos medirlo, ¿verdad? Por decirlo así, si quisiéramos hacer un experimento en el cual decimos, ok, voy a ver cómo se comporta ese filtrillo que tengo ahí, un circuitillo RC, ¿verdad? O un circuitillo RL, algo chiquitillo para que entendamos el concepto. Entonces, un circuito RC, por ejemplo, vamos a decir, ok, yo voy a conectar a ese circuito y por aquí tengo uno dibujado que posteriormente vamos a utilizar. Tengo este circuitillo de acá, ¿verdad? Solo para comprender conceptualmente lo que es analizar su comportamiento en frecuencia. Entonces, ok, vamos a decir, bien, yo voy a decir que la salida de este circuito la voy a tomar en el capacitor. Entonces, si yo tomo la salida de este amigo acá, diré o soy capaz de decir acá, vamos a pasar aquí esta C y decimos, ok, mi circuito tendrá una salida definida acá en el tiempo. Esto trasladado al dominio frecuencial, ¿verdad? Será una salida, fasorialmente hablando, de un VO negativo, un V sub O, perdón, mayúsculo. Entonces, si yo tengo una entrada acá, V, tengo el circuito o la red lineal compuesta por un RC nada más y quiero ver cuál es su respuesta en frecuencia, pues entonces debo de tener cuidado aquí en la entrada. ¿Ok? Entonces aquí en la entrada voy a decir, muy bien, yo quiero ver cómo se comporta este amigo en frecuencia. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a alimentar con una señal simple, ¿verdad? Una señal bastante sencilla, sinusoidal, ¿verdad? Aquí a la entrada, a la cual únicamente le voy a variar una de los factores eléctricos. Bueno, aquí no me quedo exactamente centrado como si fuese un seno, pero la idea es que más fácil mover el eje. Okay, la idea es esta, ¿verdad? Que yo le ingrese una señal sinusoidal o variante en el tiempo, porque la respuesta en frecuencia no es exclusiva para señales sinusoidales, sino que la respuesta en frecuencia es intrínseca de cualquier señal que varíe en el tiempo. Ahora bien, entonces yo le ingreso a este con una frecuencia determinada y una amplitud determinada. Digamos que la amplitud de este amigo es V. Pongámosle distinto porque así se llama la señal, V sub A de amplitud. Ok, entonces esa es la amplitud. Esto yo lo mantengo constante.
para ver cómo se comporta la salida. Mantengo constante esto y tengo una frecuencia 1, ¿verdad? Una EF1. Ya le puse a la fuentecilla con la que estoy probando una frecuencia 1. Ahora bien, yo dije, ok, eso es como yo tengo la salida a una frecuencia 1, pero yo quiero ver cómo se comporta este amigo en frecuencia. Entonces tendré que volver a ejecutar el experimento con otra frecuencia, manteniendo la amplitud constante, porque si yo varío la amplitud, ya varié dos cosas y esa no es la idea. Que la idea es ver cómo se comporta en frecuencia. Entonces, una frecuencia 2, claramente esa señal sinusoidal no sería así, ¿verdad? Sino que esta señal sinusoidal sería distinta, ya no tendría esa frecuencia. Recordemos que una señal sinusoidal, ahora me vuela el, sí, pero eso es lo que esperaba. Una señal sinusoidal, pues varía su comportamiento de esta forma. Voy a tratar de mantener aquí lo que es la amplitud para que ustedes me comprendan lo que quiero decir. Asuman que esa es la misma estatura, por decirlo de alguna forma. Y ahora la señal la voy a poner con una frecuencia distinta. ¿Ok? Vean que el periodo de esta llega aquí, el periodo de esta otra, probablemente si yo lo hubiera dibujado bien, llegaría por acá. Este es el T1. Entonces aquí tengo el T2. ¿Ok? Entonces, lo que les quiero decir es que para poder hacer un experimento que me diga a mí cómo se comporta el circuito en frecuencia, pues tendré que tomar la entrada y empezar a variarla. Entonces, a esto, si yo le sumo una frecuencia 3, una frecuencia 4, una frecuencia 5, estaré haciendo lo que llamamos un barrido en frecuencia. ¿Hasta acá está claro, chicos? Sí, profe. ¿Okay? Entonces, si yo hago un barrido en frecuencia, voy a obtener una respuesta a una salida que me diga a mí cómo la señal de entrada se está viendo alterada por este circuito a la salida, pero como una función de la frecuencia. ¿Ok? Es decir, aquí yo en realidad lo que veré, podría sacar la función de transferencia, que ya les explico qué es eso. Veré una función de W, que recuerden que W es 2pi por F. ¿Okay? Entonces, eso es lo que al final veré. Voy a copiar esto por acá para que quede como parte de la explicación, porque ese circuitito lo tenía para otra cosa. Ok, vamos a pegarlo por acá, más chiquito y que quede ahí como la par de lo que les quise decir en cuanto a no variar la amplitud. Ok, entonces esto vamos a tratar de dejarlo por acá para que les quede ahí funcional como parte del concepto de respuesta en frecuencia. Y continuamos. Ok. Listo. Bueno, entonces esa es la idea, ¿verdad? De obtener la respuesta en frecuencia de un circuito. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Vamos a esperar una señal de salida que nosotros sabemos que es literalmente la señal de salida de un circuito es la señal de entrada alterada por el circuito. ¿Ok? Eso está claro. Vean que lo que yo estoy haciendo acá, yo ingreso una señal eléctrica, la que sea tensión o corriente. Y yo lo que estoy haciendo con esa señal eléctrica es alterándola aquí a la salida. Entonces, la salida en términos de concepto, nosotros la podemos ver como si fuese la entrada alterada por el circuito. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Esto nos va a dar a nosotros lo que se conoce como función de transferencia. La función de transferencia en pocas palabras es aquella expresión matemática que me dice a mí cómo la salida es, perdón, cómo la entrada es alterada por el circuito por el que yo estoy pasándola y cómo se verá a la salida, ¿verdad? Entonces, básicamente la función de transferencia normalmente se representa con una letra H, ¿verdad? Y dependiendo de cuál sea la variable, pues ahí tendremos entonces, función de qué será. Normalmente es una función de frecuencia, ¿ok? Esta función de frecuencia nos permite ver cuál es la respuesta de dicho circuito y además de eso se representa gráficamente porque es la forma más fácil de visualizar dicho comportamiento. Si ustedes analizan una hoja de datos de un elemento electrónico, un transistor, un amplificador operacional, un diodo,
van a visualizar que al final, normalmente al final de la hoja de datos, hay varios gráficos, ¿verdad? Que describen cómo se comporta el dispositivo en frecuencia, ¿verdad? Sobre todo si ustedes quieren realmente hacer una aplicación que sea para algún fin específico. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser que estemos buscando filtrar una señal, puede ser que estemos buscando amplificar una señal en algún punto dado, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer su respuesta en frecuencia y su respuesta en amplitud, ¿verdad? Entonces todas esas gráficas las pueden visualizar en una hoja de datos al final normalmente colocadas al final de la hoja de datos de dicho elemento. Ok, entonces es importante comprender qué es la función de transferencia. Aquí yo lo coloqué como una función de W y H es la letra, como les repito, que se utiliza. Entonces vamos a bajarle aquí un poquitín para que quepa ahí donde está. Esto es, o H representa a la función. Ya lo corremos para el lugar que corresponde. Ok. Ahora bien, vea que función de transferencia refiere a a la expresión matemática que describe cómo varía la señal de entrada cuando la ingreso a un circuito específico en la salida, ¿ok? Entonces, eso será función de transferencia. También se conoce como función de red y eso es muy importante que lo comprendamos, ¿verdad? Aquí ya iniciamos, déjenme ver si por acá ya lo tengo en algún lado. No lo especifiqué, hay que ponerlo porque sí, aquí está, función de transferencia, ceros y polos. Esa es la parte que queremos comprender en este momento. Dicha función de transferencia, como acá se expresa en forma de texto, tendrá ganancia, cambio de fase y dichas características serán propiedades del circuito como tal, ¿ok? Entonces una FDT es dicho efecto producido sobre la señal de entrada, que es lo que está escrito ahí, ¿verdad? Básicamente. Bien, como ya les dije, esto es una función de la frecuencia y la que se utiliza acá es frecuencia angular. Ahora bien, ¿de dónde a dónde analizo yo dicha frecuencia? Normalmente hacemos el análisis completo, pero esto tiene limitantes, ¿verdad? ¿Qué se considera infinito para un circuito? Es relativo al circuito. ¿Qué se considera cero? Pues no es tan relativo, ¿verdad? Desde donde iniciamos. Normalmente esto es un barrido en frecuencia de omega igual cero, hasta omega igual infinito. Pero como les digo, saber qué es infinito para una aplicación específica, hay que algunas veces ser experto en dicha aplicación, ¿verdad? Entonces, esto es un tema un poquito complejo porque, por ejemplo, cuando a mí me dicen, ok, bajas frecuencias, altas frecuencias, y yo, pero hey, ¿qué es alta? Porque yo puedo hablar de 100 gigahertz, ¿verdad? O puedo hablar de 1 gigahertz. Entonces, para un circuito específico, dependiendo de su aplicación, una frecuencia puede ser alta o baja, ¿verdad? No es igual para cualquier circuito. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de un dispositivo de audio, que es una de las cosas que a mí más me apasiona, el audio, en sí, sistemas electrónicos para audio, es lo que a mí más me gusta, pues entonces tendré que conocer eh, en qué frecuencias trabaja un sistema de audio para seres humanos, que no será lo mismo que un sistema de audio para perros o algo así, ¿verdad? Entonces, no será lo mismo porque el espectro de escucha del ser humano pues varía, tiene un ancho de banda, que también ese concepto algunos de ustedes no lo manejan aún y se supone lo veremos en este capítulo. El ancho de banda es distinto para cada ser viviente, ¿verdad? Puede que se parezcan, puede que el de nosotros se parezca un poco al de un perrito o al de un gatito, ¿verdad? Pero normalmente difieren en el espectro. El espectro nos referimos, ¿verdad? Cuando yo les digo la palabra espectro es a través de qué rango de frecuencias estamos hablando, ¿verdad? Entonces, el rango de frecuencias o espectro de frecuencias que el ser humano puede escuchar normalmente anda entre 20 Hz y vamos a ver, 20 y ya olvidé la otra parte y 20K, ok, 20K.
Entonces es de 20 Hz a 20K, normalmente por ahí andamos, ¿verdad? Los seres humanos entre ese espectro en frecuencia, que eso si lo multiplicamos por 2pi, entonces nos dará la frecuencia angular en la cual andamos los seres humanos, ¿ok? Si quisiéramos hacer, lamentablemente, como se hace en algunos lugares, que ponen un dispositivo para que los perritos no ingresen a un restaurante, por ejemplo, es un ruidito que tal vez le incomoda a un perrito, que es otra frecuencia que quizás nosotros no escuchamos. ¿Okay? Bueno, en fin, lo que les quiero decir con esto es el espectro, está bien, se define teóricamente de 0 a infinito, pero el infinito de cada aplicación es dependiendo de la aplicación, ¿verdad? Por ejemplo, si un circuito funciona bien hasta 20K, el infinito de ese circuito podría ser 30K de ahí para adelante, ¿verdad? Eso es importante comprender. Ok. Bueno, resulta que entonces si yo tengo una red lineal como esta que les quise representar acá, con un cuadrito, es básicamente una red lineal en la cual yo podría perfectamente acomodar este circuitito, un RC, ¿verdad? Entonces, dicha red lineal pues tendrá una entrada. Vamos a definirla por acá. Podemos utilizar la letra que queramos, pero voy a utilizar X de omega, ¿verdad? O esto en el dominio frecuencial, que en el dominio temporal será, para respetar lo que hemos usado hasta el día de hoy en el curso, X de t. Entonces yo le ingreso por acá la entrada. Este amigo va a tener una función de transferencia h de omega, ¿verdad? O algún h de t, la respuesta de este amigo, y a la salida voy a obtener una alteración de la entrada definida, por ejemplo, por y de omega, ¿verdad? Que sería en el dominio temporal un y de t. Entonces, conceptualmente, lo que pasa con la entrada es lo que h de omega le haga, ¿verdad? Y se verá reflejado en y de omega. En otras palabras, podría uno incluso decir, sí, la salida es igual a la entrada, pero alterada por h de omega. Ok, así de simple. Entonces esto en el dominio frecuencial, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá con color lila. Dirá entonces y de omega. Voy ando malillo para escribir bien. Vamos a ver. Y de omega será igual a h de omega por x de omega. La alteración de la salida, o más bien la alteración de la entrada, la dará h de omega y obtendremos como resultado, perdón, y de omega. ¿Okay? Entonces, si visualizamos esto matemáticamente así, la definición, por lo tanto, la definición de h de omega es simplemente un cociente. ¿El cociente de quién? El cociente de la salida en el dominio frecuencial, que sería y de omega, dividido entre x de omega. Entonces, la función de red o función de transferencia, ¿verdad? Que esto también se conoce como función de red. ¿Okay? La función de red o función de transferencia estará matemáticamente por el cociente de la expresión en el dominio frecuencial de y, de la salida, entre la expresión en el dominio frecuencial de la entrada, que es, en este caso, lo representé con y de omega. Hasta acá, ¿estamos bien, chicos? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ok, bueno, vamos a continuar. Vean que aquí es importante entender, ¿verdad? Que es muy importante entender que tanto X de omega como Y de omega puede ser la representación en el dominio frecuencial o temporal de una señal de corriente o de tensión, ¿verdad? Y pueden
podemos hacer combinaciones de ellas. Por ejemplo, yo puedo decir, y dependiendo de lo que esté analizando, puedo decir que la entrada es una tensión y la salida es una corriente, o que la entrada es una tensión, la salida es una tensión, etcétera. Las cuatro combinaciones que puede haber de una señal de corriente y tensión, ¿verdad? Es un 2 a la 2, las posibles combinaciones que tenemos de esas dos señales, ¿verdad? Entonces, Y puede ser corriente o tensión, X puede ser corriente o tensión. Esas señales, entonces, normalmente, como estamos definiendo la función de transferencia en el dominio frecuencial, vean que entonces nosotros estamos, vean que aquí hasta el momento lo hemos hecho todo, ¿verdad? Y matemáticamente es válido así como está en el dominio frecuencial. Por lo tanto, estamos hablando de fasores, ¿ok? Entonces, tanto Y de omega como X de omega son fasores porque representan señales eléctricas que en el dominio frecuencial nosotros manejamos en corriente alterna como fasores, es decir, un número complejo que tendrá magnitud y fase. Si eso es así, ¿verdad? Entonces, si yo tengo, vamos a acomodar el espacio un poco acá en pantalla. Voy a bajar esto. A la siguiente página. Ok, si eso es así, entonces si yo digo, ok, este amigo de acá es un fasor, este amigo también es un fasor, ¿qué será H? ¿Fasor entre fasor? Debería ser otro fasor, profe. Es fasor, ¿ok? Entonces, si, vamos a ver acá, si X de omega es fasor y Y de omega es fasor, estamos hablando del dominio frecuencial, entonces H de omega es fasor. ¿Okay? Y si H de omega es fasor, entonces esto nos dará como resultado que tendremos una el valor absoluto o la magnitud de H. ¿Okay? Y tendremos además una fase de H de omega. ¿Okay? Entonces, eh, se caracteriza por tener su propia magnitud y su propia fase. Esto nos va a dar a nosotros dos características más. Como estamos hablando de una función que representa el cambio que se le realiza a la entrada y visualizado a la salida, entonces esta de acá, que es la magnitud del fasor que representa H, será la variación en magnitud que tenga la entrada y que se verá reflejada a la salida. Y este otro de acá es la variación en fase que tendrá la entrada respecto a la salida. ¿Me comprenden eso, chicos? Vean que lo que yo tengo en esta caja es la forma en que yo altero la entrada. Entonces, si yo altero la entrada y sé que por definición, matemáticamente, la función de transferencia es y entre x, la relación que haya entre ellas dos es la alteración representada, ¿verdad? De la entrada. Entonces, esto normalmente se define como ganancia, ¿ok? Ganancia del circuito. Perdonen, está difícil hoy escribir del circuito. Y esto de acá, desfase. O vamos a ver con cambio de fases, como se le conoce. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok, entonces normalmente, si nosotros, vamos a ver, vean qué interesante esto. Porque si yo tengo una señal dada, ¿verdad? La que sea, qué sé yo. Por ejemplo, aquí yo tengo 10 voltios y aquí metí un voltio. Entonces, este voltio lo metí con 20 grados y aquí me salieron 10 voltios con 40 grados. Entonces, si yo hago esta operación, digo, ok, la función de transferencia de esa cosa, así matemáticamente, y forma muy simple, lo que hace es amplifica por 10
y desplaza 20 grados. Entonces, para ese ejemplito burdo que les di, tenemos una ganancia de 10 y un cambio de fase de 20 grados. Porque recuerden que aquí si yo tengo el ángulo de la salida que es 10 ángulo 40 y aquí tengo 1 ángulo 20, entonces es 10 dividido entre 1 me dará h de omega y 40 menos 20 me dará el cambio de fase que representa a la función de transferencia. ¿De acuerdo? Gabriel, Mario, ¿entienden? Todo bien, sí. ¿Todo bien? Ok, bueno, vean que es importante que manejemos este concepto. De aquí en adelante, pues nos va a acompañar en todo lado. Entonces, esa partecilla sí me gustaría que les quede ahí clara. Si en este momento alguien no está comprendiendo, pues es momento de decir no comprendo, ¿verdad? Porque ya después cuesta un poquillo más devolverse tanto. Es importante también que si yo quiero obtener la función de transferencia, debemos de estar conscientes de que esta función de transferencia, véanlo acá, y voy a ser muy insistente, necio con esto, ¿verdad? De que esto es el dominio frecuencial. Entonces, si yo quiero hallar la función de transferencia de un circuito, ¿cómo debo tratar al circuito? Si ustedes ya saben todo eso a este punto del curso, ya ustedes deben de ser capaces de decirme a mí, si yo quiero obtener un resultado en dominio frecuencial, debo tratar a los elementos como y a las señales eléctricas como. Esos dos conceptos ya los deberíamos de manejar. ¿Cómo creen que debemos tratar una señal eléctrica para poderlo tratar en el dominio frecuencial? Como un fasor, profe. Como fasor. ¿Y cómo tratar a los elementos que componen a la red lineal? Como funciones del tiempo. Ahí estarías mezclando fasores con funciones del tiempo, ¿verdad? Entonces, los elementos, Como, digamos, con eso me como refiero a una impedancias. resistencia como impedancias, ¿verdad? No podemos mezclar los dos dominios, ¿ok? Entonces, si trabajamos en el dominio frecuencial, manejamos elementos como impedancias y señales eléctricas como fasores, ¿verdad? Esto les voy a insistir todas las veces que yo pueda. Entonces, si yo quiero una función de transferencia, ven que la función de transferencia es una definición del dominio frecuencial. Para yo poder obtener la respuesta temporal, tengo que tomar la función en el dominio frecuencial y transformarla al dominio temporal, que eso todavía no lo hemos visto, ¿verdad? Eso sería la transformada inversa de Laplace. ¿Ok? Entonces, ahí ya les adelanté, ya les hice spoiler de lo que sigue. Bueno, la cosa es que la parte transformada de Laplace nos va a servir para movernos del dominio temporal al dominio frecuencial y la transformada inversa a Laplace, la otra parte del dominio frecuencial al dominio temporal, ¿verdad? Entonces, nosotros nos pasamos al dominio frecuencial porque hace más fácil analizar cosas que varían en el tiempo, pero para dar la respuesta hay que darla en el dominio temporal, entonces hay que volverse a pasar, ¿verdad? Bueno, en fin, eso es un tema posterior. Quería que les quedara claro esto. Ok, ahora vamos entonces con el ejemplito que sí tenía yo por acá, que caramba, ya se transformó muy raro. No importa. ¿Saben qué momento le puse el colorcillo que no era? Bueno. En fin, pongamos todo esto negro y listo, más fácil. Ok, la salidilla de otro color para que comprendamos que andamos buscando esto, ¿verdad? La relación salida-entrada. Ok, a manera de ejemplo, ahora voy a decirles a ustedes, tratemos de determinar cuál es la función de red de dicho circuito y simple, un RC, ¿verdad? Entonces, subámoslo por acá, sobre espacio. Voy a aprovechar aquí el cuadernillo. Entonces decimos, ejemplo, y será determine h de omega para el circuito RC. ¿Ok?
Muy importante, y esto es porque vean que si a ustedes les dan un RC o un CR, ¿verdad? Normalmente yo utilizo el orden de los elementos para decir en qué orden van acomodados en un circuito serie, pero aquí hay que tener el cuidado es de que la salida es el C, ¿verdad? Eso hay que tener cuidado porque si la salida es R cambia, la respuesta en frecuencia cambia. Con salida en C. ¿Ok? Entonces tendremos ahí un RC con salida en C y queremos determinar su H de omega. ¿Ok? Es simple, este circuito es muy simple, pero es importante que empecemos por la simpleza para poder entender algo un poquito más complejo. ¿Ok? ¿Qué harían ustedes para sacar H de omega? Veamos que vamos a definir una receta, ¿verdad? ¿Qué harían ustedes inicialmente para eso? Para poder hallar H de omega en ese circuito. Determinar la salida, profe, la forma de la salida. Ok, pero antes de eso está muy bien, Andrés, pero antes de ponernos a hacer toda la determinación de la salida, ¿cómo debería estar el circuito? El dominio frecuencial. Exactamente, eso es clave, ¿verdad? Ojo, clave que tengamos claro que para poder sacar la función de transferencia necesitamos estar en el dominio frecuencial y para poder estar en el dominio frecuencial surge que esta cosa se convierte en 1/j omega c. Esto queda igual y esto ya está en fasor. Aquí de hecho hay una... sí, esto está bien, esto está como fasor, esto normalmente es R y C, no cambia, ¿verdad? Entonces tendríamos que pasar aquí el capacitor y estar seguros que la entrada es un fasor, ¿ok? Ahora bien, asumiendo que esta cosa es un fasor, es decir, que lo tenemos como magnitud y algún ángulo, teta a su v, ¿ok? Y la salida, pues no sabemos. Entonces, procedemos a hallar la respuesta de este circuito, que sería, bueno, en este caso es muy sencillo porque como lo pueden ver, es una tensión a través de dos elementos y si uno de ellos es la salida, pues será un divisor de tensión, así de simple, ¿ok? Entonces, la salida, la salida V sub O, que ahora lo vamos a considerar como un fasor también, esto es importante para que no nos vayamos solo a un lado, debemos tener esto como V sub O, ángulo de V sub O. ¿Ok? Entonces, V sub O, rehacer. V sub O como salida será el divisor de tensión pongámosle a este para identificarlo. Bueno, no hace falta, ahí ya está como V, por la impedancia esta de acá, que será 1/J omega C entre R más 1/J omega C. ¿Ok? ¿Hasta ahí todos claros? Bueno, esa C parece una L, disculpen. Eso está, es que hoy sí, vieron cómo me está costando escribir hoy. Qué pena. Por sí que nunca me sale muy bonito, pero hoy estoy fatal. Vamos a ver. Omega C. Y si ven una letra que no se entiende, por favor me lo indican porque ahí después confunden en los videos y en las notas de clase. Entonces, esto que está acá, ¿verdad? Se puede representar fácilmente, ¿verdad? Como, vean que yo puedo sacar incluso a factor común 1/J omega C para eliminar el de arriba. Y si hago eso, ¿verdad? Si saco 1/J omega C, pues me quedará V por, saco el 1/J omega C, se va al de arriba, se va al de abajo. Entonces arriba me queda un 1. Ay, un 1. Y abajo me está quedando entonces, si yo saco esto a factor común, me queda 1 más, al sacar a factor común que aquí no está, pues lo tengo que multiplicar, será entonces J omega RC. ¿Okay? Entonces la función de transferencia, perdón, la salida, V sub O, está definida como la entrada multiplicada por 1/1 más J omega RC. Ahora bien, a mí lo que me están pidiendo es H de omega y por definición, ¿verdad? Vean que aquí yo tengo la ventaja
de que tanto VO como V son funciones de omega. Entonces ya ambos, por decirlo de alguna forma, ya yo tengo H de omega, por definición es VO de omega, que ya están definidos así, entre V de omega, salida entre entrada. Entonces yo lo único que hago es paso este que está multiplicando a dividir al otro lado y ya tengo esta expresión que está aquí. Por lo tanto, la función de transferencia de ese circuito es 1 sobre 1 más J omega RC. Y déjenme nada más arreglar esa C, que si la R me está saliendo feilla, la C es un espanto. Ahí está. Ok. Hasta ahí vamos claros, chicos. Lo que me interesa es un poco más que el concepto les quede claro, ¿verdad? Porque un circuito como este matemáticamente no nos ofrece ningún desafío. Lo que nos ofrece es una forma fácil de comprender el concepto de función de transferencia. Quisiera escucharlos, chicos. ¿Está claro lo que es una función de transferencia, cómo se determina y cuáles son las reglas que seguimos? Profe, eso de ahí es una V. Sí, es una V, qué pena, ¿verdad? Hoy sí que se me está yendo la mano con la figura. Vamos a ver. Vamos a arreglar eso un poquitín. Esto es una V y lo que voy a hacer para que se identifique es que lo voy a copiar en varios lados para que no tengan ese problemilla. Ok. Y este para acá es una V, pero subo la salida. Okay. V y lo mismo por acá. Profe, entonces ahí donde es esa ecuación que final, uno lo que hace es que mete valores en la W y entonces ya grafica. Exactamente, a eso íbamos. Muy bien. ¿Quién fue el que dio el comentario? Perdón. Josué, yo. Josué, ves, eso que acabas de visualizar es bastante importante porque al final de cuentas yo lo que quiero ver es cómo esta cosa se comporta ante distintas frecuencias. Entonces, ¿qué hicimos? Vean que mantuvimos todo el resto constante y solo tratamos de sacar matemáticamente una función de W, de forma tal que aquí la única variable sea W. Entonces, aquí llegamos a una expresión salida entre entrada, que claramente hay que poner salida entre entrada para deshacernos de las señales eléctricas, porque conceptualmente conforman la H de omega, y nos queda solo valores que ya conocemos, deberíamos de saber R y C, uno conocidísimo, y omega es la variable. Entonces, si yo hago un barrido en esta cosa, barrido aquí, entonces obtendré la respuesta en frecuencia que me la da H de omega. Muy bien, Josué, eso es importante. Llegar a esa conclusión sin que hayamos llegado a ese punto es muy bueno. Ok, entonces, dicho lo anterior, y como ya nosotros sabemos, FT, cuando vean que yo pongo FT, es la forma resumida de poner función de transferencia. ¿Ok? O función de red, que también podría poner una FR, pero normalmente en los textos, en el Alexandria y en el Dorf, se trata como función de transferencia. Sí se trata como función de red, me parece que en el Alexandria, pero en función, perdón, para términos prácticos estamos hablando de la misma cosa. Hay una pequeña diferencia ahí conceptual, luego la veremos. ¿Ok? Como ya yo tengo la función de transferencia, ya yo soy capaz de decir, ok, ¿cómo se va a alterar en términos de magnitud mi salida, o más bien mi entrada, y cómo se va a alterar en términos de fase mi entrada? Y todos esos dos cambios los veremos reflejados a la salida. ¿Ok? Entonces, ya yo con H de omega soy capaz de hacer eso, porque digo, entonces, ok. Ahora bien, ¿cómo es la ganancia de ese circuito? Recordemos que la ganancia de ese circuito, ¿verdad? Que digamos, normalmente es G, es igual a la magnitud de H de omega o a la parte de magnitud de H de omega. ¿Cómo determino yo eso? ¿Cómo saco yo la magnitud de esta cosa? Gabriel, ¿cómo saco la magnitud de eso? Denis Arce, ¿cómo saco la magnitud de esa H de omega? Profe, sí, yo Ni idea, supongo que, profe. ¿Mm? profe, No tienen idea. profe, Ujú. Adelante. no será como y acomodándolo normal, como un número complejo, pero el número real y el imaginario y sacando raíz del real Eso. al cuadrado, más el imaginario al cuadrado. Ok, muy bien, Jeremy. Eso es todo. Vean que lo que yo tengo, vean. O sea, yo lo que tengo arriba es una expresión real y abajo un número complejo. La expresión real no hace falta sacar la magnitud, es uno. La parte de abajo es un número complejo.
Entonces es 1, digamos, la magnitud de un número real es el número real. La magnitud de un número complejo es la raíz de la componente real al cuadrado más la componente imaginaria al cuadrado. ¿Ok? A estas alturas, digamos, chicos, esa parte sí hay como que manejarla, ¿verdad? Estamos simplemente en números complejos. Es más, desde antes del curso, pues ya manejamos esa parte de otros cursillos. Entonces, a ver, es un cociente, ¿verdad? Y como nos dijo Jeremy, si no me equivoco, es 1 arriba porque arriba tenemos un número real que es igual a 1 y abajo tenemos un número complejo. Ese número complejo, normalmente si le queremos sacar la magnitud, es la raíz. Entonces la raíz de eso es el primer elemento al cuadrado, es 1 al cuadrado, más el segundo, la segunda parte o parte imaginaria al cuadrado. Entonces estamos hablando de omega al cuadrado, r al cuadrado, c al cuadrado. ¿Ok? Y todo eso, mis números parecen de los picapiedra. Vamos a... Yo no sé para qué hago chistes tan viejos. Ustedes ni vieron los picapiedra, yo creo. Bueno, en fin, esta cosa es es la magnitud de h de omega. H de omega es la relación salida entre entrada y la magnitud de esa cosa me da la ganancia. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si yo meto una señal aquí en este circuito de 1 voltio, ¿verdad? Con 1 voltio de magnitud, V, que es la entrada, es 1 voltio de magnitud, pues ese voltio se verá alterado por esta ganancia, ¿ok? Entonces, a la salida yo no voy a tener 1 voltio, sino que voy a tener 1 voltio por 1 entre la raíz de 1, omega al cuadrado, r al cuadrado, c al cuadrado, ¿ok? Lo que sea que dé este número, ¿verdad? Porque yo ya tendría, si yo sé que le metí 1 voltio con ángulo de 20 a 120 Hz, ya yo conozco W, sé cuánto es R, sé cuánto es C. Lo que sea que me dé esta relación matemática, pues será lo que multiplique a la entrada. Entonces, ¿cuánto se va a alterar la magnitud de la entrada a la salida? ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuánto se va a alterar la fase de la señal que yo le meta a la entrada a la salida? ¿Cómo determino eso? El cambio de fase es, digamos, teta, por ponerle algún ángulo, de h de omega. Ok, vamos a ponerlo por acá chiquito. H de omega. Que será igual, habíamos dicho. Ajá. ¿A qué será igual? Al ángulo de la función de fase, profe. Pero a la función de transferencia. Correcto, al ángulo de la función de transferencia. Ok, si nosotros tuviésemos, ¿verdad? La señal de salida y la señal de entrada, pues sería muy simple. Nada más decimos, ok, es el ángulo de la salida menos el ángulo de la entrada, si los tuviésemos, ¿verdad? Porque es un cociente. Pero como no es el caso, normalmente nosotros no les damos una señal de entrada y una señal de salida, o podría ser, pero en realidad lo que se quiere es que ustedes aprendan a analizar, a sacar esas características de la función de transferencia h de omega. Entonces, así como está, ¿cómo le saco el ángulo a esa cosa? Vamos a ver, son números complejos. Este numerito de arriba es un real, Profe, pero, ajá, sería de sacarle al ángulo, al número complejo de 1 más j omega RC y después se pone negativo porque como está dividido entre 1. No. ajá, correcto, muy bien. Porque en realidad uno puede visualizar esta parte de arriba como un ángulo de 0. Y esta cosa, pues sí tiene su ángulo. Entonces es 0 menos el ángulo de abajo. ¿De acuerdo? Perdón, no logré visualizar quién fue el muchachón. Oscar. Oscar, sí. Sí, ves, Oscar, entonces sí, tienes toda la razón. Si yo lo veo, si a ojo de Vancouver, ya yo sé que eso lleva a un menos. ¿Por qué? Porque arriba tiene ángulo de 0. Entonces 0 menos. Menos, ni lo pongo porque ahí va, ya sé que me va a dar un menos. El ángulo de esta cosa. ¿Cómo saco el ángulo de esta cosa? Tratamiento otra vez de números complejos, ¿verdad? Tal vez Oscar, si nos echa la manilla ahí, que ya tiene dominado el tema. Es el arcotangente de la Ajá. parte de la real, creo que es. Ok, muy bien. Entonces, que es exactamente lo mismo que tangente a la menos 1, ¿verdad? Tangente a la menos 1, el arcotangente de la parte imaginaria entre la parte real, ¿verdad? Sin la J. Esa es la idea. Entonces, omega, pero aquí yo creo que hay algo malo. No, está bien. Omega RC. ¿Ok? Es que me confundí ahí por los cuadrados, pero esos cuadrados surgen cuando sacamos la magnitud. Entonces, aquí porque no quede tan feo este chunche,
recortarlo, el ángulo será menos tangente a la menos 1 de omega RC. Entonces, lo que de este producto se le saca arcotangente y eso queda negativo, nos da el ángulo. Y si queremos ya conceptualmente explicar lo que está pasando, esto es el cambio de fase. ¿Cambio de fase de quién? Es el cambio de fase que va a tener la entrada reflejado a la salida. Y este es el cambio de magnitud o la ganancia. Okay, vean que si ustedes observan esto aquí, dependiendo de cuánto valga cada cosa aquí dentro, o es ganancia o es atenuación. ¿Ok? ¿Saben cuál es la diferencia entre ganar o atenuar? Podría amplificar una señal o más bien reducirla. O reducirla. Muy bien, Andrés. Vean que entonces esto puede ser aumento o atenuación. Está súper mal escrito, disculpen. Atenuación. ¿Ok? Esto es cuando uno dice que está atenuando una señal, es cuando esta G le da menor, cuando G es menor a 1, y cuando aumenta o gana, ¿verdad? Es cuando G aquí lo puse al revés, perdonen. Este es para acá. Este es para acá. Aumento cuando G es mayor a 1. ¿Por qué? Porque multiplico por un número superior a 1 y disminuyo o atenúo cuando multiplico por un número menor a 1. Ok, entonces si yo multiplico por 0.9, pues esa cosa va a dar menor que lo que le metí. Si lo multiplico por 1.5, pues va a dar mayor que lo que le metí, ¿verdad? Así de simple. Entonces tenemos ahorita una definición de lo que es tanto ganancia como cambio de fase o fase de la función de transferencia. Acá, chicos, hay un concepto importantísimo que podemos expresar así. También ustedes van a encontrarlo, de seguro van a encontrar esto. La magnitud de h de omega también en este caso se puede expresar como 1 sobre la raíz, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer esta raíz lo menos fea posible. ¿Ok? De 1 más omega sobre omega sub 0 al cuadrado. Y ustedes dirán, carajo, ¿de dónde salió eso? ¿Verdad? ¿De dónde salió eso? Vamos a ver. Si yo defino omega sub 0 como 1 entre RC, ¿qué pasa con esta expresión? Ok. Vamos a ver, la idea, ¿verdad? La idea de esto, vean que si yo defino 1 omega sub 0 como 1 sobre RC, lo que hice fue cancelar esta cosa de acá para que me quede omega sub 0 o realmente sustituir este RC por omega sub 0, por eso lo puse abajo. ¿Ok? Resulta que si yo hago eso, ¿verdad? Si yo llego a una frecuencia omega, ¿verdad? Ojo esto, ¿verdad? Si yo llego a una frecuencia omega que es igual a omega sub 0, ¿verdad? Esto es que, recuerden que aquí tenemos variaciones de frecuencia. Entonces, en algún punto, esta frecuencia será igual a esta. ¿Ok? Esta frecuencia se conoce como frecuencia de mitad de potencia. Vamos a definirla por acá. ¿Por qué de mitad de potencia? Todavía no sabemos. Frecuencia de mitad de potencia. Chicos y chicas, vean que cuando esta cosa pasa, cuando yo alcanzo un barrio de frecuencia, alcanza omega sub 0, que es la famosa frecuencia de mitad de potencia, entonces esto me queda 1,
1 al cuadrado. Si me queda 1 al cuadrado, me queda 1. Y 1 más 1, pues aquí es 2, raíz de 2. Si ustedes dividen 1 sobre raíz de 2, eso les da aproximadamente 0.707. Ahorita carece de sentido para ustedes porque es así, pero si hoy nos da tiempo, explicamos matemáticamente por qué esa cosa es así. En otras palabras, si yo, vamos a ver, si yo, podríamos adelantarlo para no dejarlo así. Vean que esto de mitad de potencia resulta que yo voy a tener gráficos, ¿verdad? Gráficos que me expresan hasta dónde una señal es válida. Por ejemplo, yo tengo el circuito que sea, chicos y chicas, el que sea, ¿verdad? Y dicho circuito tiene una respuesta en frecuencia así, ¿verdad? Que no es el que dibujé arriba, sino que es otro circuitillo, el que sea. Respuesta en frecuencia así, ¿verdad? Está feillo, pero la idea era como que fuera continuo. Ahora bien, yo les dije a ustedes, ok, cuando omega sea igual a omega sub 0, a eso se le llama frecuencia de mitad de potencia, pero la mitad de potencia no es 0.5, sino que es 0.707 de la magnitud, porque esto es 1, esto es 2 sumado y es 1 sobre raíz de 2. 0.707 y esto, la explicación de esto es que esta cosa es en decibeles. Entonces, vamos a llamar a esto la mitad de potencia, 0.707 de la magnitud. Este gráfico es de magnitud de la función de transferencia y esto claramente es, la variable aquí es omega. Entonces resulta que el circuito que yo estoy analizando va a tener aquí un barrido. Si yo aumento la frecuencia, pues resulta que este amigo, todavía no lo conocemos, lo que hace es que antes de alcanzar la frecuencia de mitad, entonces aquí estaría omega sub 0. Y vean que si yo varío omega aquí en algún momento, si yo empiezo desde 0, porque recuerden que la filosofía de variar omega para una respuesta en frecuencia es agarrar omega, variarlo desde 0 hasta infinito. ¿Ok? Si yo varío omega desde 0 hasta infinito, entonces en algún punto llegaré a un valor que es igual a omega sub 0 y para este circuito, que no es esta gráfica, omega sub 0 será un valor y en algún punto pasaré por ese valor y a partir de ahí la señal aumenta. Esto, así como lo ven, es un pasa altas, es decir, de alguna forma atenúa las señales que están por debajo de la frecuencia de corte o frecuencia de media potencia y a partir de la frecuencia de media potencia aumenta o deja pasar la señal. Esto es un pasa altas porque a partir de acá se define como frecuencias altas. Las bajas las atenúa. ¿Está claro ese concepto, chicos? Y ojo, este gráfico que dice aquí no corresponde a este circuito que dice acá. De hecho, la respuesta en frecuencia de este circuito es distinta a esta, es la opuesta. Empieza grande, grande, grande y cae después de omega sub 0. Porque es un pasabajas, un circuito RC con salida en C es un pasabajas. Este que está aquí es otro circuito. Lo que quiero es que entiendan qué es omega sub 0 y cuál es su efecto en H de omega. Todavía se les hace un poquito difícil ver por qué no es 0.5, porque si se llama mitad de potencia debería ser la mitad, pero en realidad no, porque esto es logarítmico, porque aquí H de omega es una expresión de corrientes y la expresión de potencia en realidad es una señal al cuadrado. Ahorita les explico eso. La cosa es que de momento asimilemos que la mitad de la potencia de la magnitud de la función de transferencia es en 0.707, que es igual a 1 sobre raíz de 2. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Todos vamos bien? ¿No solo Andrés va bien? Sí, profe. Ahora sí, profe. Sí. Ok, pura vida. Gracias. Vean que entonces es eso, ¿verdad? Frecuencia de mitad de potencia. Es difícil asimilar porque aquí ya empieza uno a luchar contra su propio cerebro y decirle, pero la mitad para mí siempre ha sido un medio, ¿verdad? Eso ahorita lo vemos. Bueno, en fin, ya para no irnos sin ver la respuesta de este amigo acá, yo quisiera que esta gráfica que hay acá, pero con la
con la aclaración, no es la respuesta del RC, ¿verdad? No es la respuesta del RC. Puede que sea la respuesta de un RL, ¿verdad? Puede ser que esta sea la respuesta de un RL con salida en L. L salida. Esta es la salida de este amigo. Entonces esto es un RL con salida en L. Si yo cambio y la salida es en R para un RL, cambia la salida. La respuesta no es esta. ¿Ok? Eso tienen que tenerlo muy clarín ahí, muy claro. Entonces, dejamos eso por ahí. Y ahora analicemos muy rápidamente. ¿A qué debería? Ya les hice spoiler ahí, ya les dije que es un pasabajas, pero veamos por qué, ¿verdad? Ahora sí. Entonces, gráfico del RC con salida en C. Ok, pues hagámoslo fácil y sencillo. Si omega es igual a 0, ¿cómo es la amplitud? Vean que tenemos una ecuación para amplitud y tenemos una ecuación para fase. Llevármelas, nada más les borro ahí lo que está en verdecillo. Acá copiamos aquí, color verde, fuera, chao. Ok, estas dos cosillas son las que tenemos que analizar. Tendremos, otra cosa importante. Al tener ganancia y tener fase, pues existe un gráfico para ganancias o para amplitudes y otro gráfico para fases. Cuando ustedes vean el diagrama de Bode, desde ya, no lo hemos visto, pero desde ya sepan que son por circuito dos gráficos. Uno que representa cómo cambia la amplitud y otro que representa cómo cambia la fase. Entonces, cuando hagamos el análisis, la respuesta en frecuencia para cada uno, pues tendremos que ver ambos. Entonces, vamos a hacer muy simple como un circuitillo. Normalmente la respuesta en frecuencia no se hace así, sino que esto es para que vean que funciona a grandes rasgos, sino que se hace con un diagrama de Bode. Luego vamos a analizar qué pasa cuando la frecuencia es igual a la frecuencia de mitad de potencia y cuando la frecuencia se hace infinito. Así, para hacer 3 puntos muy a grandes rasgos. Entonces decimos, muy bien, ¿qué pasa cuando omega es igual a 0 con la amplitud? ¿Cuánto vale H? ¿Cuánto vale H? Valdría 1, profe. Valdría 1, correcto. Ok. Esto entonces es igual a 1. ¿Qué pasa con la magnitud de H de omega cuando omega es igual a omega sub 0? También ya les había hecho spoiler, ¿verdad? Eso queda 1 sobre raíz de 2. Ok, aprox. La frecuencia de sí, esa es la frecuencia de mitad de potencia que en H de omega es 0.707. ¿Y cuando es infinito? Sería 0, profe. Infinito sería 0. Ok, entonces vean que aquí cometí un errorcillo. Aquí esto en lugar de ser omega sería 0. Entonces sería 0. Entonces, ¿qué pasa? A muy grandes rasgos uno dice, caramba, cuando está bajito, 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 el carajo da 1, ¿verdad? Es decir, multiplico la entrada por 1, es decir, me da la entrada. Cuando el carajo se va aproximando a frecuencia de mitad de potencia, ya me bajó a 0.707. Y cuando sobrepaso ese valor, si hago un valorcillo más alto, ¿verdad? Entre omega sub 0 e infinito, entonces pues probablemente se me vaya bajando a 0.3, 0.2, 0.1 y así, conforme vaya creciendo. Entonces ya sabemos que el gráfico de amplitud o de magnitud de ese circuito, pues es lo que yo les había adelantado, es un pasabajas, ¿verdad? En el cual nosotros veremos una respuesta en frecuencia de la amplitud más o menos así. Empiezo en la que es, cuando alcanzo frecuencia de mitad, va a caer. Ok, entonces, digamos que está por aquí, omega sub 0. Y bueno, si quisiera hacerlo así de torcido, no me sale. Ok, digamos que es por acá, omega sub 0. Y aquí es omega igual 0 y aquí es omega igual a infinito.
Y esto es un gráfico de la magnitud de esa función. Acá entonces daría 1, que en realidad este 1 es lo que yo le meta. Digamos, yo le meto 5 voltios, dará 5 voltios. Si le meto 10 voltios, dará 10 voltios. Es multiplicado por 1. Entonces, la magnitud de esto me está dando 1 acá. Y esto es otra cosa curiosa. Esto da 1 y nunca va a poder dar más que 1 porque estamos simplemente con circuitos pasivos. Para que eso nos dé superior hay que meter un elemento activo ahí. ¿Okay? Después vemos eso con más profundidad en filtros, ¿verdad? Ok, falta la fase. Entonces, haciendo este mismo análisis y ya que hice semejante desorden, voy a acomodar para ordenar el desorden. Entonces, esto nada tiene que hacer aquí. Esto lo ponemos por acá, ¿verdad? Este es el análisis que corresponde a este gráfico. Ok, ahora sí vamos con fase, tratando de hacer la misma cosa. Con fase, pues entonces tendremos que decir, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con teta de h de omega cuando omega es igual a 0? ¿Qué pasa, chicos? Sería 0, ¿no? Daría, estoy ir acomodando acá el escenario. Entonces, daría 0. En el primer caso, cuando hablamos de omega sub 0, sí, correcto, daría 0. Ese tangente da 0. Entonces aquí, teta de h de omega es 0. ¿Qué pasa cuando es omega sub 0? Ven que aquí, con todo el cuidadillo del caso, esta expresión es lo mismo que esto. Vamos a ver. H de omega es igual a menos tangente a la menos 1 de omega dividido entre omega sub 0, ¿verdad? Entonces, si es omega sub 0, pues esto es tangente a la menos 1 de 1. Y eso da 45 grados. 25. 45. Ah, bueno, y el menos 45, ¿verdad? Entonces, esto es h de omega es menos 45 grados. Y si lo hacemos en infinito, pues esa cosa tiene que darnos menos 90. ¿Ok? Menos 90 y listo. Ya ese grafiquillo está listo. O bueno, pues tenemos, vean que tenemos ángulos negativos, por lo tanto, tendremos que definir la parte negativa de la fase. En un barrido en frecuencia, en omega. Un barrido en frecuencia acá. Esto será entonces teta de h de omega. Y esto es 0 hasta infinito, donde lo que tenemos ahí representado es más bien omega. Ok. Muy bien, entonces a grandes rasgos con 0 da 0, con omega sub 0 da menos 45 y de ahí para arriba todo da menos 90. Por ende, ese grafiquillo sería, déjenme ver si me sale porque a veces me cuesta un poquitín dibujar así. Uy, algo así. Algo así, ¿verdad? Claramente aquí esta mate se ocupa un poquito más para que la gráfica tome esa formita, ¿verdad? Pero es para ir resumiendo un poco los resultados. En algún punto tendremos entonces omega sub 0 por acá. Y esto nos da la mitad de acá, que es menos 45 grados. Menos 45 grados y cualquier valor de ahí para arriba nos da menos 90 grados. ¿Okay? Entonces, pasa bajas y su ángulo se comporta de esta forma. Quiere decir que entre más alta sea la frecuencia, más desplazamiento, más cambio de la fase tendremos. Y antes de omega sub 0, que es cuando realmente tenemos la salida más parecida a la entrada, el ángulo o el cambio de fase será menor a 45 grados. ¿Ok? ¿Todo el mundo nos siguió? Sí, profe.
Sí. Bueno, chicos, esto es, no vale la pena que hagamos el RL. Ya ustedes saben que esta va a ser la respuesta y va a ser exactamente este circuito, pero con una R, una L acá y la función de transferencia pues dará un poquito diferente, ¿verdad? Para que lo analicen ustedes en casa y obtengan este gráfico parecido al que tenemos por acá. Para ese RL, el ángulo pues será opuesto a este. Empezará en 90, pasará por 45 y cuando ya sea infinito, pues cae a 0. Bueno, por ahí cerramos el tema. Voy a nada más para evitar confusiones con estudiadillas, ¿verdad? Quitar esto de acá porque vean que aquí atravesé el caballo en medio del análisis de un RC. Entonces lo pasamos para acá abajo para que llegue algún ordencillo ahí. Y reducimos, ¿verdad? Pegamos aquí, que es básicamente el que corresponde, ¿verdad? Aquí veníamos analizando un RC con salida en C y esto fue para explicar la frecuencia de media potencia. Por lo menos la parte inicial, matemáticamente aún no se los he respaldado. Ok, yo creo que por ahí ya estamos con lo que es la parte introductoria a cómo hacer un análisis de respuesta en frecuencia o cómo sacar la función de transferencia de un circuito dado, de un sistema dado.